ambiental. Son dos proyectos de ley. Sí. No, me vine un poco antes que el señor Lagode. No me quedé haciendo la sobremesa. Y agradecemos y saludamos también a la subsecretaria de la SECPRES y al candidato al Banco Central, Claudio Soto. Y abrimos la sesión. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy bien, entonces yo di las explicaciones del retraso y la sesión tiene 2 puntos en la tabla. Y el primero es dar cuenta del oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar como consejero del Banco Central al señor Claudio Soto Gamboa. Y el segundo punto es el proyecto de ley sobre protección ambiental de turberas, que me imagino que la ministra Maisa Rojas también viene en camino. Así que... y saludamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que cruzó... Sí. Ministro, le damos la palabra para presentar al candidato. Sí, gracias presidente. Para lo que estábamos en la parte de presentación de los proyectos que se dieron a conocer esta mañana, se nos alargó bastante más la agenda aquí en Santiago, así que la única forma de poder participar a tiempo en esta sesión es por Zoom. Así que pido disculpas por eso, pero me parece que para nosotros es muy importante esta sesión, dado que se trata de evaluar la propuesta del Ejecutivo de designar a don Claudio Soto Gamboa como consejero del Banco Central. Claudio Soto es un economista muy conocido en la plaza. Desarrolló una carrera de 10 años en el Banco Central, donde pasó desde analista hasta gerente gerente de análisis macroeconómico, y cumplió un papel muy importante en el desarrollo de los modelos de proyección del Banco Central. Todo esto después de obtener su doctorado en la Universidad de Nueva York en el año 2003. Por otra parte, tuvo también experiencia dentro del Ejecutivo durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet como coordinador macroeconómico en el Ministerio de Hacienda y posteriormente en el sector privado como economista jefe del Banco Santander, donde ha sido un seguidor y comentarista habitual de los avatares de la política macroeconómica y de la política monetaria en particular. Quisiera destacar dentro de las distintas experiencias y capacidades de Claudio Soto, particularmente el tema de su conocimiento de los modelos macroeconómicos del banco. Esto porque en lo que es la dinámica de trabajo del Banco Central, normalmente, ¿cierto? La manera en que se trabaja es que el staff del banco prepara los análisis, las proyecciones sobre la base justamente de estos modelos y que sirve de base para las discusiones que tiene el Consejo. Por lo tanto, el conocimiento de los modelos macroeconómicos del banco, sus fortalezas, sus limitaciones, donde se introducen elementos de juicio vis a vis aquellos aspectos que son más, digamos, contables, financieros en la generación de proyecciones macroeconómicas es muy importante. Es muy importante para que el Consejo tenga capacidad de tener una visión propia, ¿cierto? A veces distinta entre los distintos consejeros, pero tener una visión propia sobre la economía y poder exigirle y demandarle a los modelos del banco todas las simulaciones, escenarios, etcétera, que se requieren para tomar buenas decisiones. Por otro lado, creo que también hay que destacar que Claudio Soto, en lo que ha sido su experiencia profesional, creo que ha dado muchas señales de independencia. Es una persona que
que tiene, cierto, un pensamiento propio respecto de la macroeconomía, así lo ha expresado en distintas oportunidades y creo que eso es algo muy importante para lo que es el trabajo del banco, particularmente del Consejo. Y finalmente creo que también, bueno, ya sí lo podrá explicar él en esta entrevista, creo que la otra área importante de trabajo del banco, que son los temas de estabilidad financiera, ha tenido la oportunidad de verlos en los últimos años desde el Ministerio de Hacienda en alguna etapa y en otra etapa desde el propio sector financiero, que es en el fondo donde se juega estos temas de estabilidad y donde también se resuelve, se define la transmisión de la política monetaria. ¿Ah? Así que creo que la combinación de esas tres experiencias previas en el propio banco, en el ejecutivo y en el sector financiero privado, creo que ayuda mucho a que pueda tener una visión mucho más amplia de lo que son los desafíos de la política monetaria y de la política de estabilidad financiera, que son los dos ejes fundamentales de la acción del banco. Así que con eso, ¿cierto? Concluyo esta introducción y por supuesto espero que tengan una buena discusión con Claudio en el curso de esta sesión. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Bueno, lo que yo les propongo antes tal vez de hacer preguntas o consultas es que le demos la palabra a Claudio Soto para que pueda exponer respecto a algunas reflexiones sobre el rol del Banco Central. Muchas gracias. Bueno, voy a partir agradeciendo primero que nada al presidente de la República, Gabriel Boric, y al ministro de Hacienda, Mario Marcel, por haber tenido la confianza en mí para ser nominado como consejero para el Banco Central. También agradezco a los miembros de esta comisión, el senador Núñez, senador García Ruminot, señor Insulza, señor Gaona y senador Kuchel, por la invitación para participar acá y exponer algunos puntos o lineamientos que creo que son muy relevantes para la conducción de la política monetaria en Chile. El rol que cumplen los bancos centrales en las economías modernas es clave para el bienestar de las personas, al moderar ciclos económicos, contener la inflación y contribuir a reducir y mitigar los riesgos financieros. Es precisamente en este espíritu que la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile le encomendó dos objetivos claros: velar por la estabilidad de la moneda, lo que se traduce en buscar una inflación baja y estable, y velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, teniendo presente la orientación general de la política económica del Gobierno. La inflación, como sabemos, genera daños en la economía y en la sociedad, y es regresiva, por cuanto afecta más a las personas que cuentan con menos recursos. Por una parte, alzas de precio disminuyen el poder adquisitivo de las familias, incidiendo directamente en su capacidad de consumo. Por otra parte, la inflación genera distorsiones en los precios relativos de bienes y servicios, afectando la correcta asignación de recursos y también incide en los precios financieros. Esto, por su parte, afecta a la inversión y al crecimiento, lo cual limita las posibilidades futuras del país. En Chile, el control inflacionario por parte del Banco Central se efectúa a través de su política monetaria. Desde comienzos de los años 2000, dicha política se estructura a través de lo que se conoce como un marco de metas de inflación flexible, con libre flotación cambiaria. En dicho marco, la autoridad monetaria ajusta su instrumento de política, la tasa de interés, con el solo objeto de que la inflación proyectada en un horizonte de 2 años se ubique en la meta, que desde el año 2001 se ha establecido en 3%. El hecho de que el horizonte sea de 2 años entrega espacio para calibrar adecuadamente la respuesta de política ante determinados shocks que afecten a la economía. Así, por ejemplo, en el caso de shocks de demanda, el logro del objetivo inflacionario está plenamente alineado con atenuar las fluctuaciones de la actividad y buscar que la economía opere lo más cerca del pleno empleo. En el caso de shock de oferta, estos se pueden acomodar de manera tal de evitar impactos innecesarios en la actividad económica y el empleo. Para ello, sin embargo, es necesario que la política monetaria cuente con altos niveles de credibilidad. En caso contrario, una política monetaria acomodaticia, sin los adecuados niveles de confianza en la meta inflacionaria, puede producir un desanclaje de expectativas, vale decir,
un desvío relevante de las expectativas inflacionarias respecto de la meta. En este caso, se podría generar una propagación indeseada de la inflación y su combate posterior sería más costoso en términos de actividad y empleo. Los arreglos institucionales de nuestro país y los desarrollos propios del Banco Central han contribuido de manera efectiva a alcanzar una elevada credibilidad. Dentro de esto destaca la autonomía del Instituto Emisor en su toma de decisiones, lo cual está consagrado en su ley orgánica constitucional, el gran esfuerzo comunicacional que dedica el Banco Central al informar al público su análisis respecto del estado de la economía y la lógica detrás de sus decisiones, y los elevados estándares técnicos que sustentan la formulación de sus políticas. Esto en un contexto donde, además, la política fiscal se conduce en base a una regla que le otorga previsibilidad y que garantiza su solvencia en el mediano y largo plazo. La plena flotabilidad cambiaria, por su parte, resulta clave en este marco de política. La falta de flexibilidad del tipo de cambio puede llevar a que en ocasiones la política monetaria y la cambiaria entren en colisión, poniendo en entredicho la credibilidad de la primera y dificultando la consecución del objetivo monetario. Por otra parte, una respuesta flexible del tipo de cambio ante distintos tipos de shocks contribuye a estabilizar los ciclos económicos, haciendo menos costoso el ajuste que debe enfrentar la economía. Así, por ejemplo, una caída de términos de intercambio del país se traduce en una depreciación de la moneda, que fortalece la competitividad externa de la economía y evita una excesiva contracción de la actividad. Con todo, para que dicho mecanismo opere y que la depreciación de la moneda no se traslade inmediatamente a precios locales, vale decir que se pueda producir una efectiva depreciación real del tipo de cambio, es importante que los distintos agentes económicos tengan justamente confianza en el logro de la meta inflacionaria. En síntesis, una política monetaria conducida de manera creíble y un tipo de cambio flexible contribuye a atenuar los ciclos económicos y dar estabilidad al valor de la moneda de manera eficiente, sin costos innecesarios en otras variables macroeconómicas. La implementación de este marco de política permitió que entre 2001 y comienzos de 2020, hasta justo antes de la pandemia, la inflación promediara 3,16%, vale decir prácticamente el valor de la meta inflacionaria. Este es un nivel bajo de inflación desde un punto de vista histórico para Chile y además es menor que las inflaciones promedio de otros países que tienen marcos institucionales y políticas distintos que el de nuestro país. En lo más reciente, la pandemia y la respuesta de política económica a la crisis sanitaria, tanto en Chile como en el mundo, significaron que los países estuviesen sujetos a una combinación de shocks tanto de oferta como de demanda. Por el lado de la oferta, el distanciamiento social afectó negativamente la disponibilidad de bienes y servicios, incluyendo los servicios de transporte. Por el lado de demanda, las grandes expansiones fiscales en varios países y las fuertes inyecciones de liquidez sostuvieron e incluso incrementaron el gasto. El resultado fue un brote inflacionario a nivel global, el mayor en 40 a 50 años, que en el caso de nuestro país se vio magnificado por algunos elementos idiosincráticos. Posteriormente, la guerra en Ucrania implicó un nuevo shock de oferta para la economía mundial, con alzas en los precios de la energía y de los alimentos. En nuestro país, la rápida respuesta del Instituto Emisor, que elevó de manera sustantiva la tasa de política monetaria a partir de julio del año 2021, antes que muchos otros bancos centrales, permitió ir moderando la demanda interna y generar las condiciones que han posibilitado que la inflación descienda de manera rápida y que los desequilibrios macroeconómicos se corrijan. En ello también contribuyó una rápida consolidación fiscal el año 2022 y, en lo más reciente, el proceso de desinflación global, tanto por la recuperación de la oferta ante el levantamiento de las medidas de distanciamiento, como por la contención de la demanda agregada en los países avanzados. Si bien la inflación ha descendido de manera rápida, como lo demostró el registro de IPC que conocimos hace 2 días atrás, aún queda el desafío de consolidar la convergencia de inflación a la meta del 3%. Este proceso permitirá, entre otras cosas, que el país pueda retornar de manera sostenible a tasas de crecimiento acordes con su potencial. El segundo mandato constitucional del Banco Central de Chile es el normal funcionamiento de los pagos, tanto internos como externos. Esto implica garantizar la estabilidad del sistema financiero, minimizando riesgos e implementando medidas de mitigación en caso que alguno de ellos se materialice.
El sistema financiero es clave para una adecuada canalización de los flujos de ahorro hacia la inversión, para reducir costos de transacción y para distribuir de manera adecuada los riesgos en la economía. Todo ello contribuye de manera decisiva al desarrollo económico del país y al bienestar de sus habitantes. Además, un sistema financiero estable es un prerequisito para que la política monetaria funcione de manera adecuada. Por otra parte, esta última, al atenuar los ciclos económicos, facilita el logro del objetivo de estabilidad financiera. Para cumplir este segundo mandato, el Banco Central cuenta con una serie de facultades normativas que le confiere su propia ley orgánica constitucional, así como otros cuerpos legales. Uno de estos instrumentos es el requerimiento de capital contracíclico, que sigue los estándares de Basilea y que fue incorporado en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico, en la última Ley General de Bancos. En dicha normativa se facultó al Banco Central a imponer un requerimiento de capital adicional a los considerados tanto en el Pilar 1 como en el Pilar 2, con el objeto de atenuar los ciclos macrofinancieros y con ello prevenir la incubación de riesgos. Más allá de esto, las permanentes innovaciones en el ámbito financiero y nuevas fuentes de riesgo requieren que la regulación esté en constante revisión y actualización, tal como lo demostró la reciente experiencia de fallas en bancos en Estados Unidos y Europa el año pasado. A modo de palabras finales, me gustaría señalar que el brote inflacionario nos ha recordado de manera patente lo costoso que puede ser para la sociedad las alzas abruptas y sostenidas de los precios. Como lo señalé al principio, la inflación es regresiva. Los hogares más vulnerables a lo largo de Chile tienden a sufrir de manera más directa sus efectos, como ha quedado nuevamente demostrado. Y la reciente experiencia también nos confirma que tenemos un marco institucional sólido para la política monetaria, que ha permitido combatir la inflación de manera eficiente. Quiero culminar mi ponencia expresando mi gran interés y motivación por aportar desde el Consejo del Banco Central a la construcción de un país más sólido y estable, que eleve el bienestar de toda la población. Mi compromiso, en caso de ser designado como consejero del Banco Central, es trabajar con dedicación y rigor para alcanzar los objetivos que le han sido conferidos a esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Claudio Soto, al economista Claudio Soto, por sus reflexiones y vamos a dar espacio a preguntas, opiniones también que quiera hacer algunos miembros de la comisión. Yo entiendo que hacemos solo la recomendación de que cumple con los requisitos, no hay una votación. Por lo tanto, este es un debate que busca, digamos, tener más elementos para tener la convicción en la sala del Senado que pueda transmitir en su informe la Comisión de Hacienda, pero no es que aquí vayamos a votar el nombre, sino que se vota directamente en la sala. Senador Kuchel, tiene la palabra, un agrado tenerlo aquí en la Comisión de Hacienda. Gracias, presidente. Tengo que irme igual que usted, creo. Yo le voy a dar mi representación, no mi voto en la Comisión de Pesca, solo mi representación. Ya, yo me voy a arrancar con el voto sin la representación. Quiero agradecer la exposición de don Claudio Soto Gamboa, felicitarlo por el currículum, las publicaciones que creo que hay que actualizar, y me preocupa el endeudamiento público en moneda chilena y extranjera, y el balance que eso puede tener en las variables a las que atiende el Banco Central si es que llegara a mantenerse este incremento exponencial que estamos viviendo en la deuda. Me preocupa en la estabilidad de los precios y en los principales mercados de divisas, mercado del trabajo, importaciones, exportaciones, y el bienestar, riqueza de nuestros habitantes. Usted ha publicado cosas respecto de estos temas, pero hasta el año 2012, con datos hasta el año 2012, por ejemplo, políticas macroeconómicas y deuda pública en Chile, y otras, términos de intercambio, en fin, todo en inglés. Yo entiendo porque soy yanqui de Yanquihue, pero me parece que su expertise macroeconómica es lo que necesitamos para ver cómo operan, porque la economía tiene ciertos mecanismos que son casi como instantáneos, son mecánicos, y no importan mucho las opiniones. El mercado es
fuerte. Y por eso hay que remar, digamos, a favor de ese viento, a favor de esas corrientes. Y a veces nos equivocamos. Y por eso agradezco y me alegro. Yo voy a apoyar con mi voto aquí mi opinión y en la sala con mi voto, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, senador Kuchel. Aprovecho de saludar formalmente a don Claudio Soto y desearle mucho éxito y estoy seguro que contará con todo el apoyo de nosotros. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Senador Gaona y después senador Insulza. Sí, presidente, primero que todo agradecer la presentación de don Claudio, felicitarlo por su nominación. Yo quisiera que me pudiese dar su opinión. Así me gusta. Hay temas que a mí en lo particular me preocupan respecto de la transición justa en términos medioambientales y cambio climático y por tanto se están dictando y dictamos ley de marco del cambio climático y hemos dictado una serie de normativas que en alguna medida podrían implicar alzas de los costos en el ámbito de la energía también, en varias cosas, la descarbonización y todo ello. Y yo echo de menos un poco, no solo en este gobierno, sino que echo un poco de menos en las medidas de apoyo a quienes les cuesta más poder entrar en esta adaptación, digamos. Entonces, esta subida de costos que yo creo que va a haber y en los próximos 30 años, si tiene alguna relación o podría tener una relación con efectos inflacionarios que nos pudieran afectar o cómo el Banco Central cree que esto puede afectar o derechamente esto no va a afectar, y quisiera conocer su opinión respecto de esta adaptación al cambio climático y los efectos macroeconómicos que podría producir en los próximos 30 años, con una mirada más bien de largo plazo y poder en alguna medida dar una explicación a esta preocupación, si es que es tal, digamos, o si es que está en el radar, digamos, de los economistas en Chile, en cómo nos vamos adaptando al cambio climático y si eso efectivamente, esa transición justa va a ser tal. Senador Insulza. Gracias, presidente. Primero que nada quiero saludar a la señora su secretaria, la presidencia también, y agradecer la presentación de don Claudio Soto. Y la verdad es que, como se ha dicho aquí, nosotros tenemos que simplemente determinar que posee las calificaciones que corresponden para el cargo, y creo que eso lo ha demostrado ya su presentación y su currículum. Yo tengo un punto que puede ser un poco especial, pero nosotros tenemos aquí cada cierto tiempo una reunión con el Banco Central para discutir sobre el estado de la economía y fundamentalmente sobre el estado del problema inflacionario, desde luego. Y finalmente la discusión siempre varía, deriva en una pregunta, porque generalmente las propuestas en este último año, uno podría resumir brevemente diciendo que el Banco Central ha considerado que las cosas van por un buen camino, pero un buen camino, yo diría, relativamente lento, y por lo tanto la predicción que surge de eso es un crecimiento bastante bajo para lo que queremos, ¿no? O sea, ciertamente yo no me expreso de ninguna manera lo mucho que se ha hecho, pero cuando nos informamos que vamos a saber en el mes de diciembre, cuando tengamos las cifras de diciembre, vamos a saber si nuestra economía estuvo en rojo o en azul al terminar el año. La verdad es que todo el mundo quiere saber qué otra cosa se puede hacer para crecer más rápido. ¿Corresponde que el Banco Central dé algunas opiniones y directrices en ese sentido, o tiene que limitarse solamente a aquellas políticas que tienen que ver con el tema inflacionario, con el tema de la estabilidad monetaria, en circunstancias que muchos estamos siempre en delante de escuchar algunas sugerencias que nos permitan crecer algunos puntitos más es decir, volver un poco más cerca de lo que ha sido lo que había sido la tradición de nuestra economía hasta hace pocos años, de tener un crecimiento impetuoso más grande, ¿no? Entonces, no sé si usted tiene alguna opinión sobre qué rol podría caberle al Banco Central en esa materia. Es eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador.
Senador Núñez, después voy a intervenir yo, si le parece. Senador Núñez. Bueno, saludar a Claudio Soto, felicitarlo por su propuesta de nombramiento. Y, a ver, yo quería aprovechar un poco en la línea del senador Insulza de hacerle de contribuir un poco al debate que hay respecto a qué está pasando con Chile. ¿Ya? Porque aquí en la Comisión de Hacienda tenemos permanentemente está esa discusión, ¿ya? Y particularmente porque se habla mucho de lo que fue el éxito en la década de los 90, que fue el periodo del ciclo de alto crecimiento, pero además fue un ciclo prolongado. Y que después, sobre todo post-crisis asiática, los ciclos de crecimiento de la economía chilena han sido más cortos y también a tasas menores, ¿ya? Incluso ya se dice que después del 2010 estaríamos ya en una situación ya no de ciclos cortos de crecimiento, sino que derechamente más bien una tendencia al estancamiento de la economía. Y bueno, es bien habitual en los medios financieros leer esto de que Chile habría caído en la trampa de los países de ingresos medios. Y después nos dicen que el PIB tendencial ratifica esa tendencia hacia adelante. Entonces, al parecer hay bastante consenso que estaríamos como poco atrapados en la situación actual y que no se vería a corto plazo la posibilidad que la economía chilena volviera al nivel de crecimiento y desarrollo que hubo particularmente en la década del 90. Y en la misma presentación que tú hacías, Claudio, dice que entre el 2001 y el 2020 la inflación estuvo en torno al 3%. O sea, la meta inflacionaria en ese periodo se logró cumplir bien. No obstante, ya veníamos con por así decirlo, un nivel de crecimiento que no era el esperado en comparación al periodo más relevante. Entonces la pregunta mía apunta a ¿cuáles crees que son los desafíos que tiene la economía chilena para poder retornar a un nivel de crecimiento que es exigente, pero que es el que la población espera? ¿Y cuál es el rol que tiene en particular el sistema financiero en ese sentido? O el aporte que puede hacer. Eso, presidente. Muchas gracias, senador. Bueno, por mi parte, desde el punto de vista formal, no tengo dudas que el nombre de Claudio Soto cumple con todos los requisitos, si quiere, formales y de fondo para poder presidir, para poder ser miembro del Consejo del Banco Central. Se lo doy por superado, pero surgen temas que en el rol de consejero tienen el rol también de dirigir el Banco Central, de orientar en las definiciones, no solamente se juntan a ver la TPM, ¿ya? El Banco Central ha llevado a cabo en los últimos 15 a 20 años distintas etapas, ya que junto con su rol principal, cada vez que nos juntábamos a conocer un informe de política monetaria, surgían los temas de las tarifas eléctricas, me acuerdo de un tiempo que fue un tema levantado por el Banco Central, el tema si había o no una burbuja inmobiliaria en Chile, en un minuto a propósito de los costos que hubo. He visto que el tema de género fue incorporado también a la hora de la orientación del trabajo, que es donde aporta el Banco Central, no solamente en subir o bajar la tasa, ¿ya? En los temas de las cuentas regionales, cuentas regionales a nivel regional. Hay un trabajo también que ha hecho el Banco Central y en esa área tal vez y se ha avanzado también en un tema muy relevante que lo conecto con lo que señalaba el senador Gaona, que creo que es un tema que todavía nosotros no es que no nos importa a nadie, sino que creo que no hay una mirada todavía holística en esto, el tema del cambio climático, que tiene varias aristas en eso. El Banco Central ha trabajado, yo sé, en cuentas nacionales, en los temas de cómo incorporar el elemento en valor, digamos, la naturaleza. Y esto es algo que está haciendo, pero creo que tiene que estar más conectado con el resto también del Estado de Chile. El tema de la lucha por los daños del cambio climático son de dos naturalezas. Una es la mitigación propiamente tal, que eso implica recursos, ¿ya? Y lo otro es la transición de la economía combustible, digamos, fósiles, a otras medidas, y eso todo requiere recursos. Eso tiene también un impacto tal vez financiero. El Banco vela por la estabilidad financiera. Hay en la COP28 recientemente una discusión fuerte de dónde están esos recursos, cómo lo vamos a hacer, y hay que conversar con el sector privado. El sector privado no va a poner recursos para financiar el cambio climático si no hay un atractivo económico detrás. Son altruistas hasta cierto punto nomás, hasta el punto de que no rinde el negocio. Entonces, y esos instrumentos financieros tal vez tienen un impacto en Chile. Entonces, mi tema no es que me dé una respuesta, pero es tal vez sugerir, como lo he hecho en el pasado, que desde el Consejo se pueden seguir empujando esos temas del Banco Central, que tiene la capacidad por su autonomía también y los cuadros técnicos que tiene, tal vez de contar con una mayor serenidad. Yo sé que el tema de la tasa de inflación le ha tomado el tiempo, la lucha contra los retiros también les tomó a la autoridad de otrora, les tomó cierto nerviosismo, pero tiene capacidad esa institución todavía como para abordar estos otros desafíos, ¿ya?
Pero sería bueno, si tiene alguna idea en esas materias, Claudio, hacerlo. Por último, yo no podría terminar de mi intervención sin señalar, digamos, que aquí hay que poner todas las cartas arriba de la mesa, y yo creo que todos los que estamos acá tengamos que explicar nuestra relación con don Claudio Soto. Yo me lo encontré un par de veces en el veraneo, pero creo que aquí el senador Núñez, digamos, tiene harto que aportar en relación a esta materia. Le quiero informar a todos que yo entiendo que el senador Núñez y el economista Soto fueron compañeros de colegio. Así que lo dejo desclasificado completamente. No sé, pero no quiero hablar más. No voy a dejar hasta ahí, pero incluso competían a veces en algunas áreas deportivas, me parece. Sí. En fin. Eso, muy bien. No sé si alguien más quiere decir algo. Pepe. Muy breve. Felicitarlo, Claudio, por su nominación. Ya creo que todos hemos hecho declaraciones en la prensa de que vamos a respaldarla. Su nombre concita mucho reconocimiento, realmente. Una carrera académica y una carrera profesional muy valorada por sus pares y en general por todas las personas vinculadas al ámbito económico. Así que tenerlo en el Banco Central, sin duda que refuerza el trabajo que su presidenta, los actuales consejeros y quienes han estado anteriormente ocupando esas responsabilidades han venido desarrollando. Lo que uno escucha en los expertos, en los especialistas, son distintas opiniones respecto de la velocidad con que se ha venido bajando la tasa. Y el impacto que esta debiera tener, de estas rebajas de tasa debieran tener en el desarrollo de la economía, es lo que decía el senador Insulza, cómo volvemos a crecer más rápido, cómo recuperamos más rápido la economía, particularmente en un año en que lo más probable es que nuestro crecimiento va a ser cero o muy cercano a cero. Hemos tenido una inflación ahora en diciembre de menos 0,5, que como que alienta más las expectativas aún de que el Banco Central actúe con mayor rapidez. No sé si nos puede dar su opinión, porque quienes son consejeros y quienes van a ser consejeros son siempre muy cautos, muy prudentes, en fin. Pero yo creo que si uno tuviera que preguntarle algo así en concreto respecto de lo que van a ser sus nuevas responsabilidades, es sobre la velocidad que ha tenido el Banco Central, pero sobre todo de lo que debiera tener el Banco Central en las decisiones de los próximos meses, y particularmente a raíz de la disminución de esta buena noticia de que la inflación haya disminuido en 0,5 en el mes. Esto fue en noviembre, ¿no? La inflación de diciembre. La inflación de diciembre, tiene toda la razón, diciembre. Eso es, muchas gracias. Don Claudio, para que pueda abordar lo que pueda abordar. Sí. Sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, surgieron varios temas, en realidad son temas todos muy relevantes. Quizás me concentraría en dos tópicos que me parece que son ciertamente de suma relevancia. Uno son los temas relacionados con el medio ambiente, los desafíos medioambientales. Este es un tópico que ha emergido con mucha fuerza en el ámbito macroeconómico. Esto es una cosa que venía obviamente discutiéndose en otros foros, pero en el ámbito macroeconómico esto es un tema que ha emergido con mucha fuerza. Si uno ve los recientes informes del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ellos están incorporando la dimensión ambiental en sus análisis, y es algo que crecientemente también los bancos centrales están incorporando. El Banco Central de Chile hace algunas semanas atrás organizó un seminario justamente para discutir la medición que hace referencia el senador Lagos Weber, cómo se miden los servicios ambientales. Eso es un área completamente nueva que está en desarrollo. Todavía falta mucho. Por ejemplo, en los modelos macroeconómicos, el ministro hizo referencia al modelo macroeconómico que ocupa el Banco Central de Chile. Ese modelo lo desarrollamos con un colega hace ya un tiempo. No habían dimensiones ambientales en ese modelo, porque no era un tema hace 10, 15 años atrás, y es una cosa que claramente va a haber que ir incorporando, porque los temas ambientales generan impactos de largo plazo, generan impactos distributivos, pero también generan impactos de corto plazo que están más asociados al ciclo económico, tanto en términos de inflación como en términos de crecimiento, y hay que entender bien esos fenómenos a la hora de incorporarlos en la toma de decisiones. Así que yo creo que hay un ámbito muy grande de exploración. También está la dimensión más bien de estabilidad financiera, porque el ámbito ambiental también involucra riesgos. También es una cosa que está crecientemente en discusión en el ámbito financiero, ¿no? Los riesgos ambientales.
y eso también tiene que ser incorporado en los marcos de análisis que tiene el Banco Central para su formulación de política. El otro tema que surgió respecto del crecimiento, acá, bueno, yo creo que en general existe bastante consenso de que el crecimiento de largo plazo está más bien relacionado con políticas que van más allá de la política monetaria. La política monetaria incide más bien en el ciclo económico, pero no en el largo plazo, no en el crecimiento de largo plazo. Efectivamente, el crecimiento potencial de Chile ha venido a la baja desde hace ya bastante tiempo. Esto está relacionado con un estancamiento de la productividad. La productividad en Chile ha estado relativamente plana por más de 10 años. Los ciclos de inversión han a veces opacado el descenso de la productividad. Hemos visto boom en la minería que han escondido el descenso que se venía registrando de la productividad previamente. Así que yo creo que ahí es donde está uno de los grandes desafíos que tenemos como país, cómo volver a elevar la productividad. Hay fenómenos que son un poco más globales, pero también hay cosas que yo creo que son idiosincráticas del país que hay que de alguna manera ir abordando. Y lo otro, bueno, más bien relacionado con el ciclo económico, y aquí respondo quizás las últimas preguntas. No me voy a referir obviamente a las próximas decisiones de política, ni mucho menos, pero sí quiero comentar que... No, lo único que quisiera comentar es que un prerequisito para que la economía pueda volver a crecer en torno a su potencial es que se controle la inflación y que los desequilibrios macroeconómicos se corrijan. Y estamos, yo creo que, culminando esa etapa. Era un ajuste necesario que el que tenía que enfrentar la economía luego de la alta inflación que vivimos en años previos. Estamos afortunadamente culminando, creo yo, este ciclo de ajuste, y esto es un prerequisito para que la economía pueda volver a crecer en torno a su potencial. Muy bien. Eso, y rápido. No estamos condicionando nuestro apoyo a la sala a esa decisión, en todo caso. Pero nos ratificaría nuestra convicción. Sí, un poquito. Sí. Estuve con el ministro Marcel también. Estamos haciendo competencia en microbio aquí. Oye, bueno, señora secretaria, si alguien más quiere algo agregar, entonces habemos cumplido entonces la labor que nos encomiendan. Les deseo mucho éxito de la votación. Entiendo que esto va a salir la semana próxima. El martes que viene. No, ya teníamos hechas las tablas, entonces va a ser la semana que viene, el martes que viene. Sí, tiene una semana de vacaciones. Una semana de vacaciones, ya. Okay. Muy bien. Muchas gracias, Claudio. Gracias por la... Bien, se cumplió esa parte de la sesión. Señora secretaria. Pero ¿cómo? Muchas gracias, ministro Marcel. Voy a suspender 4 minutos. 4 minutos, esperando que usted viene ingresando luego la ministra de Medio Ambiente para despachar un proyecto de hacienda en su caso sobre turberas.
Comisión de Hacienda. Bien, le damos la bienvenida a la ministra Maysa Rojas para el proyecto en cuestión, que es el proyecto que propone, es un informe, tenemos que un informe financiero complementario, básicamente nosotros a partir surgió una comisión mixta, ¿ya? Durante la tramitación del proyecto sobre la protección ambiental de turberas, que es un proyecto de larga data, como señalaba el senador Insulza hace poco rato, ¿ya? Queremos, si nos puede hacer una presentación general del proyecto, sin prejuicio que tenemos que pronunciarnos sobre las normas de Hacienda en su caso, ¿ya? Pero para tener una idea general en qué consiste el proyecto. Por favor, ministra, la dejamos con la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a los senadores de la comisión y pido nuevamente disculpas por el retraso. Está muy disculpa. Muchas gracias. Efectivamente, este es un proyecto de ley que está que lleva un tiempo y que lo que les voy a presentar ahora un poquito la historia y el resultado de la comisión mixta. Algunos antecedentes sobre turbera. Aquí hay unas muy bonitas fotos de estos ecosistemas que tenemos la suerte de contar con ellos en el país, en una buena parte del país. A ver, como ustedes vieron en la foto, las turberas son humedales, son un tipo de humedal. Ahora, son de una importancia global y obviamente también local, pero global, ¿por qué? Porque acumulan una cantidad muy importante de carbono, muy antiguos. Turberas son ecosistemas muy antiguos. Estas fotos que ven probablemente es un ecosistema que existe hace 10.000 años. Entonces, durante todo ese tiempo han acumulado una cantidad muy importante de carbono. Además de eso, acumulan una cantidad importante de agua. Así que tienen estos servicios ecosistémicos tanto para el clima como para la biodiversidad como para las personas. Tanto así que en el año 2020, cuando nosotros tuvimos que actualizar nuestros compromisos ante el Acuerdo de París, incluimos turberas en nuestros compromisos internacionales, porque obviamente son un ecosistema que hay que resguardar. Ahora, estas humedales son explotadas para dos cosas. Uno, para la turba, que es la sustancia orgánica que se acumula en el subsuelo, y eso es algo que uno quisiera evitar, porque es ahí donde está todo el carbono. Pero también la parte más superficial, que es el musgo, que crece en la superficie, se llama mayoritariamente musgo Sphagnum magallánico. Esta extracción se realiza sobre todo en Chiloé y en algunos otros lugares de las 3 regiones del sur austral del país, y por lo tanto esta parte de la extracción también genera una cierta duda sobre si es que esta poda que se realiza se puede hacer de manera sustentable, porque uno evidentemente no quisiera destruir estos ecosistemas, quisiera que todos los servicios ecosistémicos que nos proveen se puedan mantener. Y muy brevemente le voy a contar ahora entonces la historia de este proyecto de ley. Lo primero es que ingresa el año 2018 como una moción parlamentaria en el Senado que tenía como propósito simplemente que si usted quería extraer la turba, pase por evaluación ambiental. Era un proyecto bastante agotado. Se aprobó en el 2019 en el Senado y de ahí entra a la Cámara. Y en la Cámara hay una modificación muy sustantiva que incluye la prohibición total, incluyendo también la prohibición total de tocar el musgo, la parte vegetal que hablamos. Y por lo tanto, cuando vuelve este proyecto en marzo del año pasado a la sala del Senado, se rechaza y se arma la comisión mixta que comenzó a sesionar en julio del año pasado. Y aquí quisiera comentarles de que nosotros hicimos una primera propuesta y también, dado que existían estas dos visiones diametralmente opuestas del proyecto, pero también hartas preguntas sobre, bueno, qué hacemos con la gente que vive hoy en día de la extracción del musgo, lo que nosotros hicimos fue
proponerle a la comisión mixta un comité científico asesor que estuvo integrado por 5 científicos para que nos ayudaran a responder estas preguntas que son preguntas científicas. Los parlamentarios lo aceptaron, este comité sesionó, yo diría, de una manera bien expedita, ¿verdad? Nos respondió bien acotadamente y, por ejemplo, muy importantemente nos dijo, sí, es posible hacer una poda de la cubierta vegetal de manera sostenible, es decir, que no ponga en peligro el ecosistema completo. Y a partir de eso ellos incluso hicieron una propuesta de articulado con la ayuda de una abogada y esa propuesta sirvió de base para una nueva propuesta del Ejecutivo y aquí también quisiera... ahora les voy a comentar muy brevemente cuál es la propuesta que fue aprobada por la Comisión Mixta y quisiera recalcar acá que en todos los artículos del proyecto esto se aprobó por unanimidad. Hubo una abstención en un transitorio que tenía que ver con cuánto tiempo nos daban para el reglamento, pero esa fue la única abstención, así que yo diría... puedo decir con propiedad de que la propuesta final, que está basada en una recomendación de un equipo científico, fue aprobada transversalmente por todos los participantes de la comisión mixta. ¿En qué consiste? Bueno, tiene algunos artículos que primero que nada tienen algunas definiciones. Hay una definición de lo que es la turba, la turbera, el pompón y el manejo sustentable de la cubierta vegetal. Después, establece la prohibición de la alteración y extracción de la turba en todo el territorio nacional. Recordemos, la turba es la parte donde está el carbono que queremos guardar porque no queremos contribuir al cambio climático si es que esto lo destruimos y vuelve a la atmósfera, ¿sí? Pero también permite la cosecha y el manejo sustentable del musgo, pompón, sphagnum, y que esto se va a hacer, requiere de una autorización, requiere de un plan de manejo que lo va a ser aprobado por el SAC, Servicio Agrícola Ganadero, previo informe favorable del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Establece criterios de manejo sustentable, así como los contenidos fundamentales del plan de manejo. Se propone dictar dentro de un plazo de 2 años este reglamento, esto para que calce con los reglamentos del SVAP. Recordemos que el SVAP recién lo aprobamos el año pasado y tenemos 2 años para esos reglamentos y son 2 reglamentos que tienen que conversar, así que por eso pedimos 2 años. Y bueno, también establece un régimen de transitoriedad gradual para que las personas que hoy en día tienen un plan de cosecha se adapten al nuevo plan de manejo. Ya, y entonces ahora vamos al informe financiero. El informe financiero define que la evaluación la deberá realizar el SAC de los planes de manejo, procedimiento que se habilitará con la dictación del reglamento en el 3er año de vigencia de la ley y va a, por lo tanto, ahí irrogar un mayor gasto fiscal. En concreto, se estima el mayor gasto fiscal de 7.500 millones de pesos en viáticos para funcionarios del SAC, un poquito más de 51 millones en gastos de operación debido a visitas en terreno necesarias para la evaluación de dichos planes. Entonces, en total es bastante acotado, pero es de 58.700 millones de pesos lo que incluye el informe financiero. El informe financiero complementario incluye también que hay una serie de transitorios que dice podrá, que el SAC podrá y el SVAP podrá, y entonces eso está también reflejado en este informe financiero complementario. Y eso sería la presentación del proyecto. Muchas gracias, presidente. Quedamos atentos a preguntas. Gracias, ministra. José, ¿algún senador te quiere agregar? 59 millones de pesos. No, estamos hablando de una cifra ridícula por lo baja, diría yo. ¿Ah? Senador Insulza. Perdón, después senador. Tal vez, si quiere, senador, haga una breve, porque yo quería hacer una pregunta que en realidad no me sale de este proyecto. Porque yo recuerdo una discusión que tuvimos en la sala del Senado hace ya varios años,
por el tema de la importación de turberas. Eso no está en este proyecto, por cierto, está la conservación acá, pero supongo que no se mantuvo el criterio, a mi juicio, completamente equivocado, que por lo demás tenía muy agitado a los agricultores de mi región, que prohibía, una decisión de la Cámara de Diputados de prohibir la importación de turberas. Yo espero que eso no esté considerado en este caso, solamente quería saberlo, porque como somos de comisiones, como no estoy cerca de esas comisiones, O sea, yo no sé si realmente... Hubo quienes, por buenas o malas razones, para entender esa pregunta, planteaban que no se podían importar a Chile turberas. Exacto. O sea, este es el proyecto... ¿Y eso dónde está? ¿Y eso quedó regulado en esto en alguna parte? Bueno, esa es la pregunta, efectivamente. Ya. Bueno, efectivamente ese era uno de los problemas grandes que tenía el proyecto de ley, o sea, como venía de la Cámara de Diputados, pero quedó eso salvaguardado. O sea, no está en el proyecto de ley que se prohíba la importación de turbera, al contrario, se puede importar turbera, turba quiero decir. Lo que no se puede hacer es extraer la turba en Chile. Hay solo 3 proyectos que están con resolución de calificación ambiental aprobada que están en curso, y eso se les va a permitir terminar su periodo de resolución de calificación ambiental, y una vez que se termine no se renueva, y tampoco se van a dar autorizaciones para extraer turba en Chile. Pero lo que no implica que se importe turba. No hay problema en eso, porque eso es fundamental para los plantines y toda la producción de hortícola, fundamentalmente de Chile. Así que eso no quedó, esa prohibición se eliminó de la importación de turba. Ya, se han despejado 2 inquietudes. ¿Alguien más tiene alguna inquietud o duda? Si no, procederíamos a votar. ¿Le parece? Señora secretaria, tomemos la votación entonces del proyecto. El señor presidente somete a votación las normas de competencia de la Comisión de Hacienda en atención a lo expuesto en los informes financieros, que son el inciso primero del artículo 5, el artículo 6 y el artículo 6 permanentes y el artículo 3 transitorio. Senador Núñez. A favor. Senador Gaona. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Quedan entonces aprobadas estas normas por la unanimidad de los miembros de la comisión y despachado el proyecto. Bien, despachado el proyecto. No, puede ser, ahora pues, dígalo. No, quería agradecerle a la comisión, al presidente, por ponerlo rápidamente en tabla, por habernos esperado y haberla aprobado por unanimidad. Yo creo que esto es un muy buen ejemplo y estoy muy contenta con el resultado de este proyecto que, tal como lo dije en la primera sesión, a mí me gustaría con este proyecto demostrar de que es posible la conservación y el cuidado de estos ecosistemas tan importantes, al mismo tiempo que de resguardar también una actividad si esta se hace de manera sustentable. Así que es un excelente ejemplo de que esto es posible y además con ayuda de evidencia científica que nos ayudó a poder tomar esa decisión y todos nos sentimos seguros y resguardados por la evidencia que el Comité Científico Asesor nos dio. Gracias. Muy bien. Sí, porque es un tema que... ¿cómo? Y además de certeza jurídica también, porque no se suspenden las cosas que ya están en desarrollo, se les deja terminar, se tiene que apoyar técnicamente a la gente que va a seguir extrayendo el muslo y además se va a hacer de manera sustentable. O sea, se dejó a todo el mundo contento. Buenísimo. Muy bien. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a la comisión. Agradecerle al senador Núñez por haberme reemplazado a la testera por un rato. Muy bien, se cumplió el objeto de la sesión. Esta se levanta.